Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Elvia Morales y hoy junto a mi compañera Laura García vamos a hablarles un poco acerca de este libro titulado 12 cuentos peregrinos del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Bueno, Gabriel García Márquez nació un 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Magdalena. Es conocido por sus novelas como El coronel no tiene quien le escriba, La hojarasca y más por su novela Cumbre, 100 años de soledad, que fue publicada en 1967 y que fue la que posteriormente fue premiada con el no, por la que fue premiada con el Nobel de Literatura en 1982. Dentro de su extensa obra, pues vamos a encontrar libros de cuentos como Los funerales de la mamá grande, y en este caso les vamos a hablar de 12 cuentos peregrinos. Este libro fue publicado por primera vez en 1992 por la editorial La Oveja Negra. Esta edición que yo tengo aquí es de la editorial Norma, publicada en el año de 2008. En 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, como su nombre lo indica, es una composición de 12 cuentos donde se puede ver una constante temática abordada por el autor, en la cual se resaltan temas o diversos tópicos como son los desenlaces inesperados, las enfermedades, la muerte, seres sobrenaturales, asuntos relacionados con la política, entre otros. Eh, en estos relatos podemos encontrar personajes extranjeros latinoamericanos que tienen experiencias muy extrañas, pero son estas experiencias lo que hacen persuadir al lector y motivarlo a leer cada cuento. Eh, También podemos encontrar la nostalgia, la rareza en el discurso narrativo. Se puede encontrar un remordimiento porque durante la escritura de estos 12 cuentos, Gabriel García Márquez se encontraba pasando por un momento bastante turbio en su vida. Podemos ver que también cada suceso es detallado de una manera impresionante. Los personajes son un poco misteriosos y también los ambientes donde pasan estos relatos son llenos de bastante incertidumbre. Donde también podemos ver que las víctimas, o sea, los personajes, eh, son víctimas de demonios sobrenaturales que los agobian dentro de estos ambientes. De igual forma podemos ver esto en El avión de la Bella Durmiente, donde una bella mujer tuvo que pasar la noche en un avión sin poder interactuar o hablar con la persona que se encontraba sentada al lado de él. También podemos encontrar un presidente caído. Buen viaje, señor presidente. De igual forma, en El rastro de tu sangre en la nieve encontramos una mujer que extrañamente muere desangrada por una rosa que la pincha el día de su boda. Y también podemos encontrar una mujer que es encerrada en un manicomio cuando se disponía a buscar un teléfono para comunicarse, después de haberse bajado de un taxi. En Solo vine a hablar por teléfono. Bueno, estos sucesos extraños, asimismo, el autor él pretende que el lector cuando está leyendo cada relato perciba y se sienta dentro de la historia. Algo que me llama mucho la atención de 12 cuentos peregrinos es que se puede decir que son sucesos que le pasaron a Gabriel García Márquez y que él de una manera jocosa y bastante entretenida no los cuenta a través de estos 12 cuentos. Bueno, mi cuento favorito de los 12 que comprende el libro es Espantos de Agosto. Este cuento narra la historia de cómo Miguel Otero Silva invita a unos amigos a almorzar a su casa. Resulta que su casa es un castillo renacentista y en este castillo vivía, antes de él poseerlo,
un hombre llamado Ludovico con su esposa. Resulta que Ludovico asesina a su esposa dentro de su habitación y luego de hacerlo él se arroja a sus perros de guerra para que lo devoren. Y él todas las noches se tiene la creencia de que vaga su alma por el castillo, por los pasillos del castillo y más en la habitación donde ocurrieron los hechos. Bueno, lo que particularmente me gusta de esta historia es la manera como García Márquez narra detalladamente el ambiente, el lugar, cómo describe el castillo y cómo describe la alcoba donde sucedieron los hechos que ya les mencioné. Lo que más también me gustó es el final de la historia, porque él termina la historia de una manera bastante particular y dice: pues no estábamos en la alcoba de la planta baja donde nos habíamos acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la cornisa y las cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de sangre todavía caliente de su cama maldita. Dentro de los relatos de 12 cuentos peregrinos hay uno que me llama mucho la atención, que es La luz es como el agua. Este relato cuenta la historia de un matrimonio feliz con 2 hijos, quienes viven en Madrid, España. Estos 2 niños le plantean a sus papás que desean un bote con remos, pero sus papás inmediatamente, de una forma negativa, le dicen que no pueden comprar un bote y un remo. Primero que todo porque el lugar donde viven no hay mar, no hay ríos, entonces no pueden utilizar los botes y los remos. Y segundo, porque viven en un edificio muy alto donde sería muy difícil subir un bote y un remo. Total que los niños llegan a un acuerdo con su padre, en donde él les dice que si comienzan a sacar buenas notas en el colegio y a ocupar los primeros lugares, posiblemente él podría darles esa ilusión que ellos tenían. Pero sus papás también le dicen que es más fácil cuando ellos vuelvan a Cartagena, en Colombia, comprarles ese bote y ese remo porque allá sí los pueden utilizar. Más adelante los niños consiguen su cometido. Su padre les compra el bote y el remo ya que ellos comienzan a sacar buenas calificaciones. Además del bote y los remos, también les compran equipamiento para buceo, caretas y demás. Bueno, cada vez que los padres salían a compartir entre ellos dos, los niños se quedaban dentro del apartamento y rompían los bombillos. ¿Para qué? Para que para que saliera luz de estos bombillos y esta luz se asemeja al agua. Entonces, un día de esas de las salidas de los padres, fue tan fuerte el desbordamiento de esta luz que se comenzó a chorrear la luz por todo el edificio, salió por las ventanas. Y obviamente los vecinos comenzaron a llamar a los bomberos. Bueno, el relato finaliza con de manera completamente trágica. Los personajes mueren ahogados. Es un final completamente cerrado. No da pie para hacer otras interpretaciones. Y obviamente finaliza diciendo que la luz se asemeja al agua, lógicamente. Bueno, si podemos ver, esta historia es bastante creativa. La verdad que tiene, hace o sea, muestra una imaginación completamente increíble. Entonces aquí donde podemos ver ese realismo mágico que tiene Gabriel García Márquez. Nos muestra cómo los niños, a través de su imaginación, pueden crear mundos. Gabo también agrega aquí elementos tradicionales que tenemos acá en Colombia, como el de ganarse las cosas por tener buenas notas. Los niños pusieron ese empeño hasta que lograron que su padre les comprara un equipo de buceo, el bote y los remos. También podemos ver que la historia nos muestra firmemente esa falta a veces que tenemos de imaginación.
y que la imaginación es de las pocas cosas que nosotros como seres humanos debemos dejar perder. Esa forma, esa creatividad de encontrarle la felicidad a las cosas. Bueno, y por último, y sin más nada que decir, nosotros los invitamos a leer este maravilloso libro y sus entretenidos relatos. Hasta la próxima. Gracias.